Lo curioso es que sí hay una relación con los escritores mexicanos, pero se da posterior a su, o sea, cuando ya dejan de vivir aquí en México, otros escritores mexicanos los conocen y empiezan una relación, digamos, más de carta, más de no presencial. Una de las características de los beatniks es que no eran exactamente escritores profesionales, no eran escritores que, en el sentido de que publicaran en muchos lados. De hecho, eran mal vistos. En Estados Unidos también los mantuvieron mucho tiempo como relegados. Entonces, cuando llegan y viven en la Ciudad de México, no eran todavía famosos, no eran escritores que estuvieran produciendo y que ya fueran famosos y que llegaran digamos, con ciertas ligas con autores. Sin embargo, cuando empiezan a publicar en los años 50, finales de los 50 y los 60, sí hay escritores mexicanos que los empiezan a traducir y que empiezan una relación básicamente literaria y de cartas, ¿no? Hay una revista que se llamó El Corno Emplumado, que surgió en los 60 y todavía logró llegar hasta los 70, que fue muy importante porque el editor de esta revista traducía las obras de ellos. Ellos les mandaban poemas, los beatniks, desde la escuela de San Francisco, por donde se instalaron muchos de ellos, le mandaban poemas como Allen Ginsberg, Gregory Corso, el mismo Jack Kerouac, le mandaban poemas, él los traducía y los publicaba en México, y además le mandaba la obra de escritores mexicanos. Es curioso porque la influencia de la literatura beatnik en México se da posterior, no es en ese momento, cuando ellos vivían aquí que entablaron esa relación. Pues estamos hablando de los años 50 en México, también era un país conservador, mucho más conservador, y estos gringos tal vez parecían un poco excéntricos, un poco raros, ¿no? Porque eran, sí escribían, pero todavía no eran los escritores más importantes de su momento. Entonces, esta revista, por ejemplo, que se publica en México en los 60, es puntual también para traer toda esta cultura, toda esta literatura a México, y sí influye en escritores como José Agustín, Parmenides García Saldaña, que son conocidos como la generación de la onda, que sí, es una generación que sí rompe con las estructuras y con la forma de hacer literatura en México. Son escritores que, para empezar, hablan de jóvenes, que eso es algo que en México nunca había pasado. Los protagonistas de José Agustín, por ejemplo, de La Tumba, tienen 16, 17 años, los de Parmenides García Saldaña igual. Eso, digamos, es una influencia que viene de los beatniks, ¿no? Que la cultura popular también empieza a ser retratada en la obra de los escritores de la onda, la música, el cine, los problemas amorosos, ¿no? Si revisamos la literatura previa en México, es una literatura mucho más formal, con otros temas, en donde la vida citadina y la cultura popular casi no se retrataban. Entonces sí, la influencia que se da de los beatniks hacia la literatura mexicana es posterior a su estadía en México. Pero sin embargo sí marcaría profundamente a escritores mexicanos posteriores que, digamos, darían pie a una literatura más dinámica, más intensa, más experimental también. Esa sería la importancia de la generación beat, desde mi punto de vista, y la característica principal es que varios de ellos, como Jack Kerouac, William Burroughs, tomaron muchas de esas ideas de sus estadías en la Ciudad de México.